A partir del 17 de diciembre, la liturgia de la Iglesia hace un cambio. En vez de ir siguiendo los días de la tercera o cuarta semana del Adviento, la Iglesia celebra ya de un modo particular cada uno de los días, puesto que a partir de hoy solo falta una semana para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el 17 de diciembre, el 18, el 19, etcétera, todos tienen liturgia propia por el día del mes en que estamos celebrando. Y hay una tradición muy bonita en la Iglesia, y es que a partir de hoy se llaman todas estas fiestas, o todas estas ferias, estos días, se llaman las antífonas de la O. Y así comienza con una exclamación, o sabiduría, o Adonai, cada día una antífona diferente que nos llena de asombro ante el misterio de Jesucristo y el misterio que le rodea de su familia, de la Santísima Virgen María y de San José. Tenemos una primera lectura preciosa del libro del Génesis y tenemos sobre todo el comienzo del Evangelio de San Mateo, que nos presenta en los primeros 17 versículos del capítulo 1, siendo él un autor judío que está escribiendo para judíos, es decir, es muy consciente de la importancia que tienen las genealogías, el hecho de que el Mesías esté profundamente enraizado en la tradición del pueblo de Israel. Comienza su evangelio diciendo literalmente: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta genealogía está dividida, cada una de ellas, en 3 partes, y esas 3 partes constan de 14 nombres, siempre en números de perfección. Entre ellos encontramos a grandes personajes de la historia, otros personajes aparentemente irrelevantes u oscuros, unos que fueron grandes hombres extraordinarios, de gran valor, de gran santidad, de gran relumbre, otros que fueron personas malas. Aparecen mujeres, algunas de ellas eran literalmente prostitutas. No escatima la verdad el evangelista, no cuenta una historia embellecida, adornada, una historia hagiográfica, donde todo era maravilloso y todos eran héroes y todos eran semidioses, para entroncarlo con la divinidad. No se trata de divinizar, entre comillas, hacer divino a un hombre. Al contrario, es Dios que se hace humano, Dios que se hace hombre. Y la realidad del hombre es la que describe su genealogía, que a nuestro alrededor, no digamos en nuestra ascendencia, ha habido hombres y mujeres extraordinarios. Yo no sé, porque nosotros muchas veces en Occidente tampoco tenemos tanta idea de nuestra ascendencia, pero cuando yo vivía en Etiopía, en la región somalí musulmana de Etiopía, es que hasta los niños se sabían 17 nombres seguidos de quién fue el padre del padre del padre, y eso lo llevaban con una honra tremenda. Y era el que era. Si mi tatarabuelo había sido una bellísima persona, pues estupendo, y a lo mejor había sido un criminal, pero era mi tatarabuelo y ahí estaba su nombre. Lo mismo ocurre con Jesús, porque en definitiva vienen de la misma tradición, de esa región de Oriente Medio, de África Oriental. Pero termina con el párrafo en el que dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Como decía hace un momento, en 3 grupos de 14, recordando siempre que son múltiplos de 7, que es el número de perfección. En la tradición hebrea se nos indica cómo Jesucristo
está entroncado con la humanidad, y esto es maravilloso, en el Evangelio de San Mateo, a través de su Padre, que es San José. Si es verdad que Jesucristo ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, el que entronca, el que enraiza a Jesucristo en la humanidad es San José. Y no solamente está este detalle de que la genealogía es la genealogía de José y no la de María, sino, recordad que cuando el niño está para nacer y tienen que ir a empadronarse, tienen que ir a Belén porque es el pueblo de José. Y no dice que sea el pueblo de María. Pues esto no es un juego. Esto nos dice que Dios se ha tomado su irrupción en la historia, se la ha tomado seriamente. Acepta con todas sus consecuencias el ser hijo de una historia, el ser hijo de un pueblo, el ser hijo de una tradición, del ser heredero de unas promesas. Promesas que ha hecho Dios a su pueblo, que han heredado todas estas generaciones, que ha heredado José, y a través de José ha heredado el Hijo, que es el Hijo de Dios, para cumplirlas, para darles cumplimiento. Pues es impresionante cómo todo esto nos indica la seriedad con la que Dios se ha tomado el venir a este mundo, encarnarse, hacerse hombre, pisar nuestro barro, comer nuestro pan amargo, llorar nuestras lágrimas, reír con nuestras cosas de cada día, vivir la cotidianidad de 30 años de silencio. Todo esto, además, tiene tanto que decirnos a nosotros, que vivimos en nuestra cotidianidad y que buscamos el rostro de Dios en la vida de cada día. Algunos tendréis la oportunidad de ir un rato a la iglesia, aunque sea ir a misa, pues sigue siendo un rato. Pero Dios, el Dios vuestro, el Dios de los seglares, el Dios de los laicos, no está solamente encerrado en un sagrario o expuesto en una custodia. Es el Dios de Jesucristo, es el Dios de Nazaret, es el Dios del taller del carpintero, es el Dios de las cosas sencillas de la vida de un pueblo, en el que vive 30 años en absoluto silencio, en oscuridad, en anonimato, tan oscuro que, siendo de un pueblo tan pequeñito, la gente se seguía preguntando, ¿pero de Nazaret puede salir algo bueno? Pues muy poquitos milagros debió de hacer cuando tenía 15 o 18 o 22. Siempre queremos una historia hagiográfica, embellecida, heroica, incluso de la infancia de Jesús. Ya se inventaron los evangelios apócrifos y los leéis, es que podían ser un cómic, podían ser un tebeo, un libro de aventuras, porque el niño estaba jugando y se enfadó y hizo unas palomitas de barro y hizo pataplum y las palomas salieron volando. Pues no se dedicaba a eso. Se dedicaba a vivir entre los hombres, a amar entre los hombres, sufrir, a dignificar el trabajo. Me contaba hace poco un amigo mío, sacerdote de Valencia, que con toda razón llevan el sano orgullo en la sangre de conservar en Valencia el cáliz de la última cena. Y es una historia preciosa. Y me contaba que cuando el Papa Juan Pablo II fue a visitar Valencia, primero pidió celebrar la misa que celebró, que fue la misa de mi ordenación, con el cáliz de la última cena, con el Santo Grial. Y el custodio de este cáliz, o de la capilla donde se conserva este cáliz, le dijo al Papa Juan Pablo II, cuando le mostró, en el instante en que le enseña el cáliz de la última cena, Santo Padre, está mirando lo mismo que miraron los ojos de Jesús en la última cena. Si de verdad creemos, y hay incluso datos históricos que no vienen a cuento en una homilía, que ese es de verdad
la copa, el cáliz con el que celebró la última cena? No lo duden. Esto lo vieron los ojos de Jesús. Pues mirad, lo que vieron los ojos de Jesús es lo que ven tus ojos esta mañana. Cuando te levantas y vas a trabajar y preparas un desayuno y barres una casa y llevas a los niños al colegio y les das consejos y pasas el día trabajando entre los 1000 problemas y dificultades y vuelves a casa y siguen habiendo 1000 tareas pequeñitas y te interesas por cómo le ha ido a tu marido o a tu mujer o a tus hijos, cuando te preocupas porque uno está enfermo, todas esas cosas son la cotidianidad de la santidad, son la cotidianidad de la Navidad. El Dios que viene no a hacer cosas extraordinarias, fulgurantes y llamativas, sino que viene a compartir la suerte de un pueblo, en definitiva, la suerte de la humanidad. No nos asuste la cercanía de Dios, que más o menos imaginarnos y entender al Dios que está allí perdido en los cielos, a eso la imaginación da para todo lo que tú quieras. Pero imaginarte a Jesús caminando por las calles de tu ciudad. La Santísima Virgen no tenía ni lavadora ni lavaplatos. Y si era madre, y si era mujer, iba a una fuente por agua, lavaba ropa, cocinaba. No tenían cocinas eléctricas, buscaría leña o carbón. Todas esas cosas simples de la vida son las que contemplamos en la Navidad. Pero la sensación que le queda a uno en una liturgia como la de hoy, en un Adviento que llega a su ocaso y una Navidad que está a las puertas, la sensación que le queda a uno es: qué cerca está Dios de mí, qué bien me entiende, cómo sabe compartir lo que yo he vivido, porque Él ha pisado las calles de todas las ciudades, Él ha llorado todas las lágrimas, Él ha visto todas las enfermedades, Él ha visto la opresión de su pueblo, Él conoce todos los incidentes de la vida de una persona, porque los ha vivido en su carne, y nunca mejor dicho. Dios no puede vivir nada en su carne si no se ha encarnado. Demos gracias a Dios por haberse hecho uno de nosotros, por caminar por nuestras calles de nuestros pueblos y ciudades, por trabajar con nuestras mismas herramientas, por vivir como vivimos nosotros y por haber llenado de trascendencia, de vida eterna, las cosas más sencillas de la vida. Así que cuando hoy empieces tu jornada, recuerda que un cristiano, un hombre, una mujer de fe, no vive ni las cosas más simples solo, las vive con Jesús, las vive con María y con José, las vive y las comparte con alguien que las ha vivido y compartido antes que tú, y que además es Emmanuel, que Dios está aquí, en lo sencillo de la vida de cada día, porque su nombre es Emmanuel.